Control A. Bueno, comenzamos entonces con la parte de isomería de complejo. Isomería e isómeros es el título de esta diapositiva. La introducción de este tema es muy importante porque luego lo vuelven a ver para compuestos orgánicos. Entonces, ¿qué es isomería y qué son isómeros? Esto implica que dos compuestos tienen la misma fórmula empírica o bruta, pero diferente estructura, lo que redunda en diferentes propiedades químicas y o físicas. En síntesis, están presentes los mismos átomos, pero en los mismos átomos y la misma cantidad de átomos, pero su arreglo estructural o espacial es diferente. Entonces tenemos dos grandes isomerías que vamos a ver nosotros. La estereoisomería acá falta sobre una T, y la isomería estructural. La estereoisomería, que es el diferente arreglo espacial de los ligandos alrededor del átomo central, puede ser geométrica o puede ser óptica. Y en el caso de la isomería estructural es un diferente arreglo estructural de los ligandos, que implica diferente arreglo de enlaces. En el primer caso, entonces, lo que ocurre en la estereoisomería es que los ligandos que están enlazados al átomo central o ion central están distribuidos de forma diferente espacialmente. Pero los enlaces no se modifican. En el caso de los estructurales hay modificaciones en cuanto al enlace del ligando y el metal. Bueno, acá hay varios tipos de isomería estructural, como de enlace, de coordinación, de ionización, de hidratación. En esta diapositiva vemos la clasificación de los mismos, ¿sí? Ahora vamos a los ejemplos. En el caso de los estereoisómeros, por ejemplo, pueden ser cis o trans. Acá tenemos dos isómeros planos, en el cual el platino es el ion central y los ligandos son ligandos cloro y ligandos amoníaco. Fíjense, en el plano, es un complejo plano, en el cuadrado podemos ubicar los ligandos del mismo lado del plano o de lados diferentes del plano, y eso nos va a dar dos isómeros, cis, quiere decir igual, y trans, que están de lados opuestos. Eso sería la isomería, la estereoisomería cis y trans. Acá podemos también ver isómeros, pero que pueden ser tanto planos como los ejemplos anteriores, o en este caso vemos que son isómeros son complejos octaédricos. Y acá observamos también, en este caso, para nombrar este ion complejo, es el ion cis, tetramín, dicloro, cobalto 3. Y fíjense cómo los cloros se ubican en el mismo vértice o en el mismo lado del plano. Supongamos que este sea un plano del octaedro, están ubicados en el mismo plano. Y en este caso es el ion trans, tetramín, dicloro, cobalto 3. Y en este caso, fíjense, los cloros se ubican en diferentes planos. O también se puede plantear diferentes lados en posiciones opuestas. En este caso el trans. Observe, siempre el trans es más simétrico que el cis. Acá vemos el trans, siempre es más simétrico que el cis. Bien, también tenemos otro tipo de estereoisomería, que es la FAC-IMER, en este caso en complejos octaédricos que tienen esta forma, que tienen dos grupos de ligandos en cantidad de 3, y fíjense que esos ligandos iguales se pueden ubicar en una de las caras del octaedro, por eso se llama FAC, o bien en el meridiano o en la mitad del octaedro se pueden ubicar y formar el isómero MERC. Acá, por ejemplo, observamos, acá tenemos 3 ligandos iguales ubicados en una cara del octaedro. Y acá tenemos los 3 ligandos, estos 3 ligandos ubicados en este plano.
Este puede ser el plano meridiano o mitad del tetraedro, ¿sí? Veamos cómo los nombramos. Los dos son neutros, entonces los nombramos como FAC, triamín, tricloro, cobalto 3. Y aquí merc, triamín, tricloro, cobalto 3. Bien, veamos este otro tipo de estereoisómeros, que son los isómeros ópticos. En este caso, tenemos que los isómeros, o sea, se ubican de a pares, siempre vamos a tener uno que se llama levógiro y otro destrógiro. Tiene que ver con la interacción con la luz, con la radiación lumínica, con los rayos de luz. Fíjense acá, tenemos este ion, acá le falta una carga positiva, ¿no? O sea, en la diapositiva le falta. Colóquenlo porque este es el ion bis-etilén dicloro cis, bis-etilén dicloro cobalto. Si es cobalto 3 le falta una carga, si es cobalto 2 está bien. Y acá tenemos el trans, en este caso es el isómero geométrico trans, bis-etilén dicloro cobalto 3. Si es 3 le falta una carga, si es 2 no. Bueno, en este caso, en el isómero cis, vemos que tienen los isómeros, estos dos, son imágenes especulares, ¿sí? Los dos tienen imágenes especulares en el plano, con la diferencia que en el caso del isómero cis, si estos isómeros, por ejemplo, yo los muevo mentalmente, no los puedo hacer coincidir, o sea que no coinciden, no son superponibles con su imagen especular. En el caso de este grupo, sí, que tienen, estas son las dos imágenes especulares, yo puedo llegar a superponer el trans con alguna operación de simetría, puedo hacer girar a través de algún elemento de simetría, un eje por ejemplo, y hacerlo coincidir. En este caso no, o sea, las dos imágenes especulares no son superponibles aunque le aplique cualquier operación de simetría. Si acá a estos dos le aplico alguna operación de simetría, lo voy a hacer coincidir. Por eso este no tiene isomería óptica y este cis sí tiene isomería óptica. Una acotación que voy a hacer. Yo les dije que siempre el isómero trans geométrico es el más simétrico. Bueno, y el isómero cis el menos simétrico. Justamente una condición para que tenga isomería óptica es que el isómero no tenga, que tenga el menor número de elementos de simetría posible. Por ejemplo, no puede tener centros de simetría o planos de simetría. Entonces, que eso es la condición que cumple el ejemplo este. Y fíjense que siempre vamos de a pares con los isómeros ópticos. El cis, el levógiro y el destrógiro. A priori yo no puedo determinar cuál es cuál, solamente con una medición con el polarímetro. Fíjense acá, nosotros vemos que las manos son imágenes especulares entre sí. O sea, si yo coloco un espejo acá, voy a tener la imagen especular de mi mano, pero las imágenes no son superponibles. Al no ser superponibles, esto es lo que queremos mostrar, lo que ocurre justamente con los isómeros ópticos. No son superponibles con su imagen especular, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de un isómero de un complejo que tiene un ligando bidentado. Este puede ser la M perfectamente, y es un tris-M, en este caso es cobalto, pero tris-etilén, diamín, cobalto, ya veríamos si es 2 o 3. Y en este caso fíjense cómo están las dos imágenes especulares a través del espejo y no son superponibles. Ni siquiera aplicando ninguna operación de simetría puedo lograr superponer. Acuérdense que la superposición es una operación mental. Yo hipotéticamente muevo los isómeros para ver si coinciden. Vamos a ver qué otra característica importante tiene. Nosotros vemos en esta diapositiva que el conde Drácula no tiene imagen especular.
no se refleja en el espejo, y solo ocurre eso con los vampiros. Los demás tenemos imagen especular. A ver, veamos acá otro ejemplo. Este es un complejo con la actriz. A veces no veo dónde va acá. Acá tengo también un ejemplo de un isómero, un complejo de cobalto cis, y aquí vemos que este complejo tris, etilendiamín, cobalto, no sé si 2 o 3, no está indicado acá, no son superponibles con la imagen especular, ¿sí? Acá lo vemos a la geometría. Bien. Acá están siempre, yo les decía siempre que vienen de a par. El levógiro, el que gira la luz polarizada a la izquierda, y el dextrógiro, el que gira la luz polarizada a la derecha. Entonces, cuando eso ocurre, cuando tenemos moléculas que se comportan de esa manera, acuérdense que es la luz polarizada, no la luz sin polarizar. Esto, cuando ocurre eso con un compuesto, se dice que es ópticamente activo y que es quiral. Y acá está indicado según la luz polarizada. Veamos acá. Aquí hay algunos detalles importantes. Igual que los isómeros geométricos, acá el detalle es en qué se diferencia un isómero levógiro del dextrógiro, ¿no? Siempre vienen en pares estos isómeros ópticos. Fíjense la cualidad. Los isómeros ópticos de un compuesto tienen propiedades físicas y químicas idénticas, como punto de fusión y ebullición, momento dipolar, reactividad química, hacia las moléculas por sí mismas. No son, no tienen diferencias en esas propiedades. En lo único que difieren, en lo único que se los puede distinguir un isómero de otro, es por el tipo de interacción con la luz polarizada en un plano. Las moléculas iones que no se pueden superponer con su imagen especular, esto está muy mal redactado, la verdad, ¿no? Esto lo saqué de internet. Pero eso es lo que yo quiero que quede. La diferencia fundamental entre los dos isómeros es la interacción con la luz polarizada. Uno gira la luz polarizada a la izquierda y otro la gira a la derecha. ¿Cómo se puede determinar? Porque cuando un químico sintetiza uno de estos compuestos, tiene que ver la forma de determinar si sintetizó el levógiro o el dextrógiro. O sea, a priori sabe que tiene actividad óptica. Entonces, para verificar que si te sintetizó efectivamente una molécula quiral o una molécula con actividad óptica, la única manera de determinar si sintetizó el levógiro o el dextrógiro, o bien puede ser una mezcla de ambos, que se llama mezcla racémica, hace mediciones entonces de forma experimental con el polarímetro. ¿Qué es lo que hace el polarímetro? El polarímetro utiliza una fuente de luz, puede ser monocromática, una lámpara de sodio, por ejemplo, que emite radiación lumínica de la zona con longitud de onda 489 nanómetros, o sea que es monocromática, tiene una sola longitud de onda. Esa luz, como la propiedad intrínseca de la luz, emite la radiación en todas las direcciones del espacio. Aquí podemos verificar esto interpretándolo como una esfera de rayos lumínicos, ¿sí? Ahora, cuando yo hago pasar esa luz a través de lo que se llama una lente polarizadora, logro que solo vibre en un solo plano, ¿sí? Esto es lo que nosotros vemos con los vidrios polarizados de los autos. O sea, la gente que está en el interior del vehículo puede mirar hacia afuera, pero los que están afuera del vehículo no pueden mirar hacia adentro. O sea, lo que hacen es, en el vidrio polarizado, es generar un material que la luz puede, digamos, es solo transparente al rayo lumínico en una sola dirección. En este caso colocamos esa luz polarizada ya en un plano, incide en una zona del equipo donde colocamos la solución de la muestra del complejo al que nosotros queremos determinar su actividad óptica. Bien, entonces, y luego del tubo vamos a tener lo que se llama una placa cilíndrica que tiene una ranura, ¿sí?
la ranura está enfocada, digamos, hacia la entrada de luz, o sea, está enfocada, digamos, en la dirección del plano de la luz polarizada, ¿sí? Entonces, si yo acá tengo en el detector, yo puedo mirar ahí, puedo acercar el ojo y ver que está todo el campo visual abierto. Si en esta zona, en el tubo, yo coloco un material que tiene actividad óptica, entonces va a desviar el plano de la luz polarizada en un ángulo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Cuando coloco un material con esas propiedades, lo que va a pasar aquí es que el rayo de luz se va a desviar un determinado ángulo. Entonces, la persona que está mirando acá, en la zona de detección, se le va a oscurecer el campo visual. Entonces, lo que va a hacer con una palanca que tiene el equipo, girar la placa cilíndrica hasta que la ranura coincida con el ángulo en que ha girado la luz, el plano de la luz polarizada. Entonces, en ese punto se le vuelve a iluminar el campo visual y verifica cuántos grados ha girado con la palanca, que es la que hace girar la placa cilíndrica, y en qué dirección, si a la derecha o a la izquierda. Entonces, ese es el principio del polarímetro. Hay un video de internet muy clarito de la Facultad de Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, que explica muy bien cómo funciona el equipo, para si el que tenga interés en verlo. Bien, vamos a ver otro tipo de isómeros, los isómeros estructurales. Estos isómeros tienen modificación, cómo se unen los ligandos al átomo ion central, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un nitrito de triamín, bromo, platino 2. En este caso, por ejemplo, este es un ejemplo y el otro, el de abajo, es bromuro de triamín nitro platino 2. Fíjense que nombré primero el ligando neutro, después el negativo, según las normas que están de nomenclatura. Fíjense acá la diferencia. Si yo ionizo estos dos complejos, voy a tener que en este caso el nitrito está como contraión y en este caso el bromuro está como contraión. Entonces a esta isomería se le llama de ionización. O sea, vemos la diferencia entre un isómero y otro cuando lo ionizamos. De coordinación, por ejemplo, yo acá tengo el trisoxalocromato 3 de triamín, de hexamín cobalto 3. Este es un sal compleja, tiene un anión complejo y un cation complejo. Entonces, puedo intercambiar los ligandos entre las dos esferas de coordinación y me queda el trisoxalo cobaltato 3 de hexamín. Acá no se ve bien el número aquí, de hexamín cromo 3, ¿sí? Hay un intercambio de los ligandos en la esfera de coordinación, se llama isomería de coordinación. En el caso de la isomería de hidrato o de hidratación, también que yo aclaré esto, aquí va a haber intercambios con el ligando acuo, que puede estar dentro de la esfera de coordinación o fuera de la esfera de coordinación. Lo mismo en el caso del ligando cloro, puede estar fuera de la esfera de coordinación o dentro. Entonces, esos intercambios van a producir distintos isómeros. Estos se llaman isomería de hidratación. Por ejemplo, en el primero, el agua, hay dos moléculas de agua dentro de la esfera de coordinación y dos moléculas de agua fuera de la esfera de coordinación. Los cloruros, tenemos dos cloruros o cloro como ligando dentro de la esfera de coordinación y un ion cloro fuera de la esfera de coordinación. Y acá también tenemos, bueno, otro ejemplo. Bueno, acá por ejemplo, aquí estoy viendo que hay una molécula más de agua. Acá tendría que ser, claro, no, está bien, no,
no, 4 y 2, 6, acá me queda 5. Acá sobra una molécula de agua, acá en este ejemplo, ¿no? Eso ya lo voy a corregir. Y bueno, y este último, en que tenemos todas las moléculas de agua dentro de la esfera de coordinación y todos los iones cloruros fuera de la esfera de coordinación. Acá hay un problemita con este ejemplo. En la isomería de enlace también, que también es estructural, podemos tener el grupo nitrito ligado a través del oxígeno o a través del nitrógeno. Entonces tenemos dos isomería de enlace. Acá la podemos ver mejor. Acá se puede ver mejor ese isómero de enlace en que el nitrógeno está unido, en este caso se llama, el nitrógeno está ligado directamente al cobalto y acá es el oxígeno que está ligado al cobalto. Fíjense cómo nos da dos complejos que tienen diferente color. En general esto es muy sencillo de sintetizar y el químico que lo sintetiza directamente a simple vista sabe cuál es un isómero, cuál es otro. No siempre ocurre así, ¿no? Pero bueno, en este caso es muy simple. Entonces, en este caso que el nitrógeno está unido al cobalto, ¿cómo lo nombro yo? Pentamin nitro cobalto 3, ion pentamin nitro cobalto 3. Y a este, ¿cómo lo voy a nombrar para identificar que ya no está unido al nitrógeno? El nitrógeno no está unido al cobalto sino al oxígeno. Es pentamin nitrito cobalto 3. Bien. Acá hay ejemplos en esta diapositiva de las aplicaciones industriales y en medicina de estos complejos, por ejemplo el pentacarbonilo níquel en la metalurgia en la parte de purificación para obtener níquel, o sea, se aplica en una metalurgia. Después se aplican complejos de cianuro para la extracción de metales nobles como la plata y el oro. Y acá tenemos ejemplos de, acá también se nombra el EPTA, el etilendiamín tetracético, ¿se acuerdan? Que es un agente terapéutico para combatir el envenenamiento con plomo. Lo que hace aquí el EPTA es que una persona que se ha intoxicado con plomo, al suministrarle EPTA, como es tan buen ligando, porque es hexadentado el EPTA captura el plomo que tiene la persona en la sangre y de esa manera lo puede ir eliminando por las vías naturales. Y en este caso tenemos otros dos complejos, tenemos fíjense aquí el cis diamín dicloro platino 2 y el diamín dicloro platino 2, y fíjense acá tenemos el isómero cis y el trans. Bueno, el isómero cis tiene actividad antitumoral. El isómero cis se usa en esos tratamientos. Bueno, acá finalizamos. Aquí yo les recomiendo un libro que, bueno, es un libro muy viejito, es del año 67. No está completamente completo, le falta la parte de isomería Faki-Mer, la isomería geométrica, pero, por ejemplo, para el estudio del enlace metal-ligando según las teorías, está muy bien. Si no, pueden trabajar con algún libro de química inorgánica. Hay un libro muy nuevo, el Botany Odeti, que lo tiene muy bien, muy desarrollado. El problema es que no está en la biblioteca. Yo he sacado mucho de ese libro. Hay otro libro más acá que yo nombro, el Glenn Rogers, pero el Glenn Rogers no se los recomiendo porque es un nivel más alto que lo que corresponde a este curso. Entonces, yo les recomiendo el Basolo y Johnson. Si es posible, podemos acercarle algún otro apunte, no hay problema, o hacer videos complementarios para aclarar.